El día que asesinaron la sabiduría. Imagina una ciudad donde los libros valían más que el oro. No es una metáfora. En el siglo XIII, en el corazón de Mesopotamia, existía un lugar donde un solo manuscrito podía comprar una mansión y donde los hombres más poderosos del mundo se arrodillaban ante los traductores. Esa ciudad era Bagdad, la joya del Islam, el cerebro del mundo conocido. Pero en el invierno de 1258, ese cerebro fue despedazado. Los mongoles no solo llegaron para conquistar territorio, llegaron para borrar la memoria de la humanidad. Dicen que cuando las hordas de Hulagu Khan terminaron su trabajo, el río Tigris no corría rojo por la sangre, sino negro por la tinta de millones de libros asesinados. ¿Qué inventos tendríamos hoy si esa sabiduría no se hubiera ahogado? ¿Cómo sería nuestra medicina, nuestra astronomía o nuestra tecnología si 1000 años de avance no hubieran desaparecido en una sola tarde? Hoy abrimos el bucle de la tragedia más grande de la historia intelectual, el asedio, que sumió al mundo en una oscuridad de la que tardamos siglos en salir. Para entender lo que se perdió, primero debemos entender qué era Bagdad. En el año 1258, Bagdad era el centro de gravedad de la inteligencia humana. Mientras Europa se debatía en la oscuridad de la temprana Edad Media, aquí, en la Casa de la Sabiduría, se estaban sentando las bases del álgebra, la óptica y la medicina moderna. Era una metrópolis circular, una maravilla de la ingeniería rodeada de jardines que parecían el paraíso terrenal. Sus bibliotecas no eran simples depósitos de papel, eran laboratorios vivos donde se traducía a Aristóteles, se estudiaban las estrellas y se debatía sobre la naturaleza del alma. El califa Al-Mustasim, el líder de este imperio de la mente, vivía rodeado de un lujo que desafiaba la imaginación. Pero tras esa opulencia se escondía una debilidad fatal, la complacencia. El califa confiaba ciegamente en sus muros y en la protección divina, ignorando que más allá de las fronteras, un nuevo tipo de depredador estaba perfeccionando el arte de la aniquilación total. La Casa de la Sabiduría era el alma de la ciudad. Imagina pasillos interminables de estanterías que contenían el conocimiento acumulado de griegos, persas, indios y árabes. Eruditos de todos los rincones del mundo viajaban durante meses solo para consultar un volumen. Se decía que si un libro existía, estaba en Bagdad. Esta era la Ciudad de la Luz, un ecosistema de pura razón donde la pluma era efectivamente más poderosa que la espada. Sin embargo, en términos de estructura trágica, esta Bagdad representaba el orden ideal que está a punto de enfrentar su ibris. El califa, en su palacio de mármol, recibía informes sobre una sombra que avanzaba desde el este. Una marea de jinetes que ya había devorado imperios enteros. Pero él, convencido de su propia inviolabilidad, decidió que la poesía y el protocolo eran defensas suficientes contra la fuerza bruta. Esa sombra tenía un nombre, Hulagu Khan. Nieto de Genghis Khan y hermano del gran Khan Monke, Hulagu no era un simple bárbaro, era un general metódico y un ejecutor tecnológico. A diferencia de los guerreros que Bagdad había enfrentado antes, los mongoles de Hulagu traían consigo el secreto de la pólvora y una ingeniería de asedio desarrollada por expertos chinos. Eran una maquinaria de guerra imparable que no buscaba la gloria en el duelo individual, sino la eficiencia en la destrucción masiva. Cuando el ejército mongol apareció en el horizonte, el cielo de Bagdad se oscureció, no por las nubes, sino por el polvo levantado por cientos de miles de caballos.
Hulagu envió un ultimátum que hoy resuena como una sentencia de muerte. Si resistes, te destruiré de tal manera que ni siquiera los perros ladrarán en tus calles. El califa cometió el error más costoso de la historia. Respondió con insultos y arrogancia. Creía que el mundo islámico se levantaría en armas para defenderlo, pero se encontró solo. El asedio comenzó con una brutalidad quirúrgica. Los mongoles rodearon la ciudad con una empalizada y una zanja, atrapando a millones de personas dentro de una trampa mortal. Luego, las máquinas de asedio empezaron a escupir fuego y piedras. No eran piedras comunes, eran proyectiles diseñados para colapsar los muros de ladrillo que habían protegido a la ciudad durante siglos. Dentro de Bagdad, el pánico empezó a devorar la razón. Los mismos sabios que días antes debatían sobre matemáticas, ahora intentaban desesperadamente ocultar manuscritos en los sótanos de la Casa de la Sabiduría, sabiendo que cada página perdida era una herida incurable para el futuro de la especie humana. Cada 2 minutos de asedio, el corazón de la ciudad se fragmentaba un poco más. El ruido era constante. El estruendo de las catapultas, los gritos de los heridos y el crujir de la madera quemada. La resistencia fue feroz pero inútil. La tecnología mongola era simplemente superior. Usaron palmeras de los alrededores como proyectiles cuando se quedaron sin piedras, y su ingenio para cruzar los canales del Tigris dejó a los defensores sin salida. El califa, al ver que sus muros se desmoronaban como arena, intentó negociar, pero Hulagu ya no estaba interesado en palabras. El punto medio de esta tragedia ocurrió cuando las defensas exteriores cayeron y los mongoles entraron en el sector oriental. Fue en ese momento cuando el destino de Bagdad pasó de la conquista al exterminio. El asalto final fue un descenso al infierno. Los mongoles tenían una regla sagrada que prohibía derramar sangre real sobre la tierra, pues creían que esto traería maldiciones. Para ejecutar al califa al-Mustasim sin violar este tabú, idearon un final legendario y brutal. Lo envolvieron en una alfombra de seda y ordenaron a sus caballos que lo pisotearan hasta que sus huesos se convirtieron en polvo. Fue una muerte diseñada para humillar no solo al hombre, sino a la institución que representaba. Con la cabeza de la ciudad cortada, el cuerpo fue entregado al saqueo. Durante 7 días y 7 noches, la joya del mundo fue violada. La población fue masacrada en tales proporciones que el hedor de los cadáveres obligó a Hulagu a mover su campamento fuera de la ciudad, porque el aire se había vuelto irrespirable. Pero el acto más oscuro de esta tragedia no fue la muerte de las personas, sino el bibliocidio. Los mongoles vieron en la Casa de la Sabiduría un símbolo de la resistencia que no entendían. Decidieron que si Bagdad era la mente del mundo, ellos le arrancarían los recuerdos. Millones de volúmenes, la acumulación de 1000 años de genio humano, fueron sacados de las bibliotecas. Algunos fueron usados para alimentar hogueras, otros simplemente fueron arrojados al río Tigris. Los cronistas de la época, con el corazón roto, escribieron que los libros eran tantos que formaron un puente de papel sobre el que los jinetes mongoles cruzaban el río. La tinta de los manuscritos se disolvió en el agua, tiñéndola de un negro profundo y fúnebre. Fue el momento en que el conocimiento se convirtió en nada. La pérdida es incalculable. Se dice que se perdieron tratados de medicina que habrían erradicado enfermedades siglos antes de lo que lo hicimos. Desaparecieron mapas estelares que habrían acelerado la exploración espacial y fórmulas matemáticas que solo fueron redescubiertas en el Renacimiento europeo.
Bagdad pasó de ser el centro del mundo a una ciudad de ruinas y silencio. La trayectoria de la humanidad cambió ese día. La era dorada del Islam terminó de golpe y el centro intelectual del planeta se desplazó, dejando una cicatriz que todavía define la geopolítica moderna. La caída de Bagdad no fue solo un evento militar, fue un reset cultural que nos robó un futuro que ya habíamos empezado a construir. Hoy, cuando miramos las aguas del Tigris, no vemos solo un río, vemos la tumba de la sabiduría. Bagdad nos dejó una lección que resuena con una urgencia aterradora en nuestra era digital. La civilización es un velo frágil. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos construido, puede desaparecer si permitimos que la ignorancia y la fuerza bruta tomen el mando. La casa de la sabiduría ya no existe, pero su recuerdo es un recordatorio de que nuestra mayor riqueza no es el oro, sino el papel y la tinta que guardan nuestra historia. Si este relato te ha hecho sentir el peso de lo que perdimos, entonces el sacrificio de aquellos sabios no ha sido del todo en vano. Suscríbete a Pixel Literario y ayúdanos a asegurar que, esta vez, la luz de la razón nunca más vuelva a apagarse bajo el peso de una alfombra o en el fondo de un río negro.